En breve, en Fuera del Púlpito. Si por elección propia ustedes quieren guardar sábado y abstenerse de comer alimento, háganlo, pero eso no los va a salvar. Ese pacto de la salvación por fe, sin necesidad, que es lo que tenemos que entender, amados hermanos, y cualquier judaizante de ahora que ve eso, yo no necesito, ni ningún creyente necesita guardar el sábado, ningún creyente necesita dejar de comer cerdo, ningún creyente necesita celebrar fiestas judías. Los creyentes, para que nuestra alma sea salva, necesitamos a Jesús y creer en su sacrificio. El apóstol Pablo está diciendo, no se necesitan agregar elementos de la ley de Moisés para la salvación, porque la fe en Jesucristo sola es suficiente para eso. No hay un solo hombre que pudo haber dicho, Señor, aquí estoy, cumplí todas las leyes que tú le diste a Moisés, de manera que, Señor, a partir de ahora, yo soy una persona justificada ante ti. Tú tienes que declararme bueno porque yo cumplí toda la ley. Fuera del Púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Púlpito. Hoy vamos a continuar con la serie Entendiendo el Nuevo Pacto y los judaizantes. Y hoy vamos a entrar al capítulo 3 del libro de Gálatas. Y antes de entrar al capítulo 3 es bueno que hagamos una breve recapitulación para que podamos entender cuál es el objetivo de esta serie y sobre todo que podamos entender por qué el apóstol Pablo hace referencia con tan fuerte tono a la diferencia entre la ley y la gracia o la salvación por fe de los creyentes. Como yo había mencionado en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo, cuando iba a esas zonas urbanas donde había muchas sinagogas y muchos lugares donde le era dable la predicación del evangelio, la predicación del apóstol Pablo era sencilla en cuanto a la presentación del evangelio. El apóstol Pablo les decía, ese Mesías que se nos predicó en todo el Antiguo Testamento estuvo con nosotros. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él fue crucificado, Él llevó el precio del pecado y Él resucitó al tercer día. Y ahora nosotros somos salvos a través de la fe en Él. Por consiguiente, arrepentíos y convertíos. Ese era el mensaje. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ustedes pueden ser salvos única y exclusivamente a través de la fe en Jesús. Y eso trajo mucho problemas con muchos judíos, que luego la llama judaizantes, que se habían convertido al Señor, pero entendían que la fe sola no era suficiente y que había que agregar elementos de la ley para que el hombre pudiera ser salvo. No era suficiente la fe para ser salvo, decían los judaizantes. En este caso es necesario agregar la ley de Moisés a la fe. Y nosotros vemos en el caso de Gálatas cómo los judaizantes entraron a la iglesia y comenzaron a atacar primero el origen del apostolado de Pablo, diciendo que Pablo no anduvo con los 12 discípulos. Luego comenzaron a cuestionar el origen del evangelio y segundo diciendo que la fe no era suficiente para la salvación, por lo que el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribir a los hermanos que están en la región de Galacia, que era Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe. El apóstol Pablo le escribe a estas iglesias porque el apóstol Pablo está viendo cómo ellos han dejado el rudimiento que les fue enseñado por el apóstol Pablo acerca de la fe y han comenzado a agregar a la fe cosas de la ley, porque los judaizantes los están forzando a eso y enseñándoles que la fe sola no los puede salvar.
Y la razón por la que yo estoy haciendo estos estudios es porque ese mismo problema está ocurriendo ahora, salvo que nosotros no tenemos a judíos, salvo muy honrosas excepciones, enseñando o perturbando, como dijo el apóstol Pablo, a los cristianos evangélicos a comenzar a seguir la ley. Hay mucha gente que comenzó con una fascinación cultural por las cosas judías. Y esa fascinación cultural rápidamente y estrepitosamente pasó al culto. Y ahora nosotros vemos cómo hay hermanos que después de ser cristianos evangélicos de muchos años, ahora se han convertido al judaísmo y repentinamente guardan el sábado, ya no creen en Jesús como Dios, cosa que los judaizantes sí creían en Jesús como Dios porque eran judíos que habían creído. Pero ahora el peligro, el problema con los judaizantes que se han introducido a las iglesias evangélicas es que estos judaizantes han enseñado que Jesús no es Dios, y eso es una doctrina esencial del evangelio. Y todos estos hermanos que ahora se han metido al judaísmo, que niegan la deidad de Jesús, corren el gravísimo peligro de no ser salvos, porque la salvación del alma es reconociendo el sacrificio de Jesús y su deidad. Porque ninguna persona humana que no fuera Dios hubiera podido satisfacer el apóstol Pablo el requerimiento de Dios. No se necesitan agregar elementos de la ley de Moisés para la salvación. Nosotros pudiéramos haber hecho en la cruz del Calvario. Porque la fe en Jesucristo sola. Entonces, ese es el suficiente para nosotros eso. Estamos enfrentando actualmente el caso de Abraham cuando entremos entonces en algunos versos del capítulo 3. Conozcamos el versículo del apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos a la ley, y con respecto han perdido el razonamiento, a la salvación por fe. Ustedes han perdido la sabiduría, la capacidad de pensar. Han perdido el conocimiento de Dios. Por eso Él les dice insensatos. Es un tono fuerte que el apóstol Pablo está utilizando para referirse a los hermanos que Él enseñó el Evangelio. Pero nosotros tenemos que entender y saber que esto es un peligro, y cuando nuestros hermanos están en peligro, nosotros tenemos que tomar acciones fuertes y en ocasiones utilizar palabras fuertes. Y el apóstol Pablo les dice insensatos, perdieron la capacidad de razonar, de pensar, la sabiduría aparentemente se les ha ido. Y les hace la pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él les dice: ¿quién los hechizó? ¿Quién los obnubiló? ¿Quién los cegó? ¿Quién los entretuvo con una enseñanza falsa cuando yo a ustedes les presenté a Cristo como crucificado? En el original griego, lo que el apóstol Pablo está intentando decirle a los hermanos de Galacia es que yo les pinté casi un retrato. Ustedes en ese retrato de Jesucristo crucificado vieron lo que Él padeció y ustedes entendieron lo que significó su sacrificio en la cruz del Calvario. Y a ustedes, a quien les fue enseñado con tanta claridad lo que significó la crucifixión, ¿quién fue que los fascinó? ¿Quién los cegó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les cegó el entendimiento para que esa imagen que tan clara yo les enseñé ahora se les haya ido? Y el apóstol Pablo comienza a hacerle una pregunta. Porque él está hablando acerca del sacrificio, porque ese sacrificio que ahora ellos entendieron, lo recibieron a través de la fe. Y ninguna otra cosa necesitaban. Y el apóstol Pablo les dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. Cuando yo me presenté delante de ustedes, les hablé de Jesucristo crucificado. El Espíritu Santo vino a ustedes cumpliendo las obras de la ley o por la fe. ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? Y esta pregunta es para llevarlos a reflexión y para que ellos puedan retrotraer lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Y el verso 3 comienza con una frase en extremo fuerte y básicamente una pregunta: ¿tan necios sois? ¿Tan falta de sabiduría sois? ¿O tenéis? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Habiendo recibido el Espíritu por la fe, ahora por los judaizantes y su afán desmesurado de que ustedes añadan a la fe cosas de la ley, ¿ustedes ahora van a retroceder para comenzar a caminar por la carne? ¿Ustedes ahora van a comenzar a hacer lo que la carne pide en cuanto a la obediencia de la ley? ¿O ustedes van a vivir por el Espíritu Santo y la fe? El versículo 4, entonces él comienza diciéndoles: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Padecido en el original griego que el apóstol está utilizando aquí es neutro. Básicamente él les está haciendo la pregunta: ¿tantas cosas buenas les pasó en Dios en balde? Todas las cosas que ustedes han visto, todas las señales, todas las enseñanzas, la presencia del Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu Santo en la conducta de ustedes, ¿todo eso fue en vano? Porque ahora ustedes tienen ese afán de comenzar a guardar la ley, cuando yo les expliqué en diversas y continuas ocasiones que la salvación del alma es a través de la fe. Verso 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo entonces vuelve y les recuerda: el que les da el Espíritu Santo y el que hace maravillas entre ustedes. Cuando yo estaba presente, mientras yo les enseñaba la salvación a través de la fe, ¿ustedes recibieron eso por la ley? Yo les había enseñado en múltiples ocasiones que es por fe. Y todas esas cosas que ustedes recibieron, esa suministración del Espíritu y las maravillas que ocurrieron entre vosotros, ¿ocurrieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora Pablo comienza a hablar acerca de Abraham, el patriarca, el que comenzó la nación de Israel a ser por su fe. Entonces el apóstol Pablo les dice: así, entiéndase, en cuanto a la fe, en cuanto al creer, en cuanto a recibir las promesas de Dios por creer, el apóstol Pablo entonces les pregunta en el versículo 6, afirma, mejor dicho: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La primera persona a la que Dios le hace un llamado, lo recibió por fe. El apóstol Pablo está diciendo: nuestro patriarca, el que dio origen a la nación de Israel, fue hecho bueno delante de Dios, única y exclusivamente cuando le creyó a Dios. Y por eso dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue hecho bueno delante de Dios cuando creyó la promesa que el Señor le había hecho. Abraham, a esa declaración de bueno o hecho justo delante de Dios, no tuvo que agregarle una sola obra, solamente tuvo que creer. Entonces el apóstol Pablo agrega en el versículo 7: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos
de Abraham. El apóstol Pablo entonces les está diciendo: ustedes, hermanos de Galacia, de Antioquía de Pisidia, de Listra, de Derbe, de Iconio, ustedes por la fe también son pueblo de Dios, porque ustedes son también hijos de Abraham. Recuerden que el orgullo de los judíos era: nosotros somos hijos de Abraham y nosotros no necesitamos absolutamente nada. Y eso fue un argumento que tanto Jesús como Juan confrontaron. Me refiero a Juan el Bautista cuando les dice a los fariseos: Jesús puede hacer hijos de él o hijos de Abraham aún de estas rocas que están aquí. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Miren cómo el apóstol Pablo ahora entra al patriarca, al que representaba el orgullo de la nación de Israel, y les dice a los hermanos de Galacia, y esto también es una respuesta a los judaizantes que están introducidos en la iglesia. Pablo les dice: y la Escritura, previendo, o sea, de antemano, anticipadamente, que Dios había de justificar, o sea, que Dios había de hacer buenos o imputársele la justicia de Dios por la fe a los gentiles, a nosotros, a los que no somos judíos de nacimiento. Dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham. La salvación de usted y mi salvación a través de la fe había sido anunciada de antemano a Abraham. Y vamos a ver en los versos que continúan cómo el apóstol Pablo deja saber que como esa promesa de justificación por la fe fue primero que la ley, entonces nosotros no necesitamos la ley para ser salvos. Entonces el apóstol Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, la declaración de Dios a nosotros, hechos buenos por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia. Tú no necesitas hacer nada para recibir la salvación. Solamente tienes que creer en Jesús. Diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Miren cómo dice Pablo: nosotros, los que hemos recibido el sacrificio de Jesús a través de la fe, los que hemos creído en su sacrificio por su crucifixión, nosotros que hemos creído en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, somos bendecidos con Abraham, porque nosotros somos de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El apóstol Pablo entonces comienza aquí a hacer un contraste entre la ley y la salvación a través de la fe. Y él dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Deuteronomio, y Pablo está citando Deuteronomio 27:26. Pablo está diciendo: para ser justificados o hechos buenos delante de Dios, era necesario cumplir toda la ley. Todas las 613 leyes que se le habían entregado a Moisés, todas las leyes debían ser cumplidas para el hombre poder ser justo ante Dios. Y nosotros sabemos que no hubo ni un solo hombre que pudo cumplir las 613 leyes. Naturalmente Jesús la cumplió, por eso Él no la abrogó. El apóstol Pablo está diciendo: todos aquellos que no cumplían todos los requerimientos de la ley eran hechos malditos
citando a Deuteronomio 27:26, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense la parte final, que es lo que el apóstol Pablo les está contestando tanto a los judaizantes como a los gentiles que ahora están siendo perturbados por los judaizantes. Aquí hay dos cosas. Primero, permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Era lo que estaba diciendo ahora mismo. Usted tenía, para ser declarado justo delante de Dios, que cumplir toda la ley. Y entonces dice Pablo, para hacerlas, o sea, permanecer y hacer. Estamos hablando que la ley pedía que tú hicieras cosas. Entonces Pablo sigue diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Ahora va a citar a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo está diciendo, no hay nadie que pueda justificarse ante Dios. No hay un solo hombre que pudo haber dicho, Señor, aquí estoy, aquí cumplí todas las leyes que tú le diste a Moisés, de manera que, Señor, a partir de ahora, yo soy una persona justificada ante ti. Tú tienes que declararme bueno porque yo cumplí toda la ley. Y en contraste, el apóstol Pablo diciendo lo que dice Habacuc es que el justo vivirá por la fe. Y la ley, verso 12, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. De nuevo, la ley requería del hombre que el hombre hiciera cosas, cumpliera, guardar el sábado, se circuncidara. Por ejemplo, la mujer que menstruaba tenía que sacarla hasta que la menstruación se le quitara, que no comiera ciertos alimentos como cerdo, como camarones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí Pablo está citando Deuteronomio 21:23. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la justificación por la fe, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí el apóstol Pablo va a comenzar a hablar acerca del pacto, la justificación por la fe. El hombre declarado bueno por el sacrificio de Jesús. Esa justificación por fe, el apóstol Pablo está diciendo, vino primero que la ley. La justificación por la fe, esa promesa de que nosotros íbamos a ser salvos por Jesús, ya se había dado primero 400 años antes de que entrara la ley, la que recibió Moisés. Y el apóstol Pablo les está aclarando a los judaizantes y a los hermanos de la región de Galacia que están confundidos y perturbados por estos judaizantes que los han tratado de engañar. El apóstol Pablo les dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, ese pacto que se dio antes de la ley, que era la salvación por fe en Jesús, nadie puede invalidarlo. Y está hablando, por eso dice, hablo en términos humanos. Los contratos que nosotros conocemos, una vez ratificado, nadie puede invalidarlo porque tiene, sobre todo en el caso, por ejemplo, de República Dominicana y en cualquier otro lado, cuando está notarizado, ya eso tiene fuerza de ley. Y los juristas podrán ampliar mucho más en eso que yo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esa promesa de justificación que se había hecho a Abraham por la fe, se le dio a la simiente, que era Cristo Jesús. Esa promesa iba a cumplirse una vez Cristo apareciera. Y por eso se le hizo esa promesa a la simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús lo menciona en Juan 8, que dice: Abraham vio esto y se gozó porque vio la salvación por fe en mí. Jesús lo menciona en Juan capítulo 8. El apóstol Pablo entonces dice en el verso 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. Recuerden lo que dice en el verso más arriba, que un pacto, en el 15, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Por eso el apóstol Pablo está haciendo el símil, diciendo en términos humanos, una vez hay un pacto, una vez hay un acuerdo, ese acuerdo que es de hombres, en el término humano, dice Pablo que habla, nadie puede añadirle, nadie puede invalidarlo. Y ahora entonces en ese mismo símil, él dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ese pacto de la salvación por fe, sin necesidad, que es lo que tenemos que entender, amados hermanos, y cualquier judaizante de ahora que ve eso, yo no necesito, ni ningún creyente necesita guardar el sábado, ningún creyente necesita dejar de comer cerdo, ningún creyente necesita celebrar fiestas judías. Los creyentes, para que nuestra alma sea salva, necesitamos a Jesús y creer en su sacrificio. Si alguien, como les decía el apóstol Pablo en sus enseñanzas a los judíos que se convertían, si por elección propia ustedes quieren guardar sábado y abstenerse de comer alimento, háganlo, pero eso no los va a salvar. Y eso no los hará mejores. Y ese es el problema con los judaizantes de ahora. Niegan la deidad de Jesús, niegan el evangelio y creen que cumpliendo la ley van a ser salvos. Y hay muchos, hay una rama de estos nuevos judaizantes que creen en la poligamia, que creen en tener más de una mujer. Y eso en algún momento lo vamos a ver, y eso es muy peligroso. El apóstol Pablo entonces dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El apóstol Pablo está diciendo, la ley, el pacto que hizo Dios con Israel 430 años después de Abraham, esa ley que se dio en el Sinaí no invalida la promesa que Dios le dio a Abraham de la justificación a través de la fe. La ley fue para los judíos, para el pueblo de Dios, para los que salieron de Egipto. Y el apóstol Pablo va a explicar por qué la ley fue dada. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, la ley, el pacto en el Sinaí, no abroga la promesa, no la invalida. Está primero lo que se le dijo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Él le sigue diciendo a los judaizantes y a los hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo, amados hermanos, yo les enseñé el evangelio, yo les enseñé la salvación a través de la fe. Ustedes no pueden vivir en dos cosas. Si la herencia de la salvación por fe fuera por la ley, él está diciendo, o sea, ya no es por la promesa, la que se le dio a Abraham mucho antes que la ley. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es lo que está diciendo, lo primero que se dio,
que fue ratificado por Dios, que por consiguiente no puede ser invalidado, eso fue por la promesa, y la promesa era la salvación por fe. Entonces, ahora el apóstol Pablo viene a explicar para qué sirve la ley. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Mucha gente quizás entenderá que todo el Antiguo Testamento es la ley. La ley era la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En Levítico, el Señor da todas las cosas que debían hacer los judíos para poder ser o caminar según los requerimientos de Dios. Y el apóstol Pablo va a comenzar a explicar por qué el Señor tuvo que darle la ley a la nación de Israel. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Él está diciendo, la ley le ponía un freno moral a los pecadores, a la conducta errada del hombre. Cuando Dios decía, no matarás, no tomarás la mujer de tu hermano, todas las cosas que Dios les estaba diciendo a la nación de Israel en cuanto a lo moral y lo conductual, lo estaba haciendo porque era un pueblo transgresor por naturaleza, porque esa es la naturaleza de todos los hombres caídos, dados a hacer lo indebido. Y como el hombre no tenía, como la nación de Israel no tenía un freno moral, entonces el apóstol Pablo dice, la ley fue dada a causa de las transgresiones, para el Señor poner un freno a las inconductas de la nación de Israel. Entonces él dice que ese freno de la ley a las transgresiones, la ley fue dada, miren cómo el apóstol Pablo lo explica claramente ahora, hasta que viniese la simiente. Recuerden que la simiente le explica versos anteriores que es Cristo, a quien se le hizo la promesa. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a nosotros. Esa promesa que se le dio por la fe, que se dio desde Abraham a la simiente que era Cristo, que íbamos a ser salvos por la fe, ahora se nos fue dada a los creyentes a través de Jesús. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que Jesús se manifestara, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro esclavo, nuestro guía. El ayo, los esclavos llevaban a los hijos de sus amos a la escuela, a todos los lugares, para preservar que éstos llegaran físicamente sanos, sin ningún daño. El apóstol Pablo está diciendo, la ley era ese guía que nos iba a llevar a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, porque por la ley no íbamos a ser salvos. Verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entiéndase, Pablo llama a la ley el ayo, esa persona que nos iba a llevar a la fe. Una vez que la fe vino, ya no estamos bajo ayo. Entiéndase, ya no necesitamos la ley. Ya no necesitamos guardar sábado, no necesitamos dejar de comer cerdo, no necesitamos circuncidarnos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, de forma clara. Pues todos, escuche bien,
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que han recibido el sacrificio de Jesús y por fe creen en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham. Recuerden el orgullo de los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos del patriarca. Nosotros somos los que tenemos el pacto de Dios. Y ahora Pablo, que era judío, de padres judíos, que era judaizante, bueno, no judaizante, sino fariseo, este hombre que perseguía a la iglesia, de tan celoso que era de las tradiciones judías, les está enseñando a los gentiles y a los judíos que quieren meter la ley como parte del evangelio. Todos somos hijos de Dios y no necesitamos más la ley para ser hijos de Dios o para ser justificados, porque la ley sencillamente se dio porque había un pecado ahí latente, una conducta dada al pecado que necesitaba un freno. Y esa ley se dio, ese freno moral se dio hasta que llegara la promesa. Pero una vez que llegó la promesa, no necesitamos de ese ayo, de ese camino que nos iba a llevar a la fe, porque ya la promesa está en nuestras manos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así concluye el apóstol Pablo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham. Si ustedes se fijan ahora, incluso hemos llegado al punto, al extremo de que hay cristianos evangélicos que hasta se han cambiado el nombre y se han puesto un nombre judío. Ben Gamaliel, Abraham no sé qué, un sinfín de cosas innecesarias. Y eso ha llegado fruto de la ignorancia bíblica. Como el apóstol Pablo dice, eso ha llegado por la insensatez y por la necedad y por el menosprecio del sacrificio de Cristo. Los judaizantes intentaron meterse a las iglesias a decir que la fe sola que predicaba que Pablo no era suficiente, que había que cumplir cosas de la ley, era una mezcolanza de la ley y la fe. El apóstol Pablo los refuta diciendo que la ley se dio solo por las transgresiones de la nación de Israel, como un freno momentáneo a su conducta hasta que llegara esa salvación por la fe. Una vez llegó la fe, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, y como él termina, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que él explica que se le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando acerca de la simiente que era Cristo y la justificación por la fe. La razón de esto, hermanos, es que entendamos lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del apóstol Pablo. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. No importa cuánto guardemos el sábado, no importa cuántas fiestas judías celebremos, no importa aún si nos circuncidamos o nos ponemos un nombre judío. Para ser salvos necesitamos creer en el sacrificio de Jesús, creer en su deidad, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y creer que Él resucitó de los muertos. Nuestra alma va a ser salva por los sacrificios de Él y por la justicia de Él ante Dios. Y entonces nosotros, cuando nos toque pararnos delante de Dios, Jesús va a tomar nuestro lugar y su justicia se nos imputará a nosotros. Si tú, que te has hecho judaizante, ahora no crees en Jesús y desdeñas la figura de Jesús y lo llamas uno más, cuando te toque pararte delante de Dios, Jesús va a voltear su cara y dirá: no lo conozco, apartaos de mí. Volvamos a Cristo y volvamos a la fe. Nos vemos en un cuarto episodio. Recuerda suscribirte a todas nuestras redes, activar la campanita de notificaciones y comentar si quieres agregar algo a este estudio. En la próxima ocasión estaremos viendo el capítulo 4 del libro de Gálatas.
Fuera del Púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez.